En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. Bienvenidos a Scientia UM. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Scientia UM. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que nos interesa a todos. Vamos a abordar una investigación que habla del origen de los nombres. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, el doctor Andrew Gracikiewicz. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Un invitado especial y que tiene una trayectoria muy especial también, porque nació en Polonia, se educó, o por lo menos estuvo en su infancia en Alemania, luego estudió en Sudáfrica, Estados Unidos y ahora está en México. Tiene varias nacionalidades también, por lo que veo, es alemán y también tiene una residencia permanente en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y en México? Y en México. Sí, y por en supuesto. México. Pastor Andrew, mirando un poquito el currículum suyo, observo que estuvo en diferentes países. Polonia, donde nació, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos, México en este momento. Cuéntenos un poquitito a qué se debe ese recorrido por tantos países. Creo que si alguien conoce la historia de Europa, se da cuenta que por muchas décadas Polonia fue un país cerrado. No se podía salir, o era muy difícil de salir de Polonia. ¿No? Unos muy privilegiados podían. Y cuando se empezó a poder viajar, mis papás decidieron en el año 89 de mudarnos de Polonia a Alemania. Y ahí, Alemania Occidental. Occidental. Bueno, Berlín, pero la parte occidental. Sí. Federal. Y entonces, de allí a mi papá le invitaron que sea pastor de una comunidad polaca en Sudáfrica. Hubo muchos ingenieros que habían emigrado a Sudáfrica para trabajar en las minas de oro, diamantes, uranio. Y de ahí fuimos a Sudáfrica. Conocimos el país, uno de los más bellos países que he visto. Regresando a Alemania, otra vez mi hermano y yo fuimos a terminar la preparatoria y estudiar, hacer la licenciatura. De allí me regresé a Alemania y de ahí fui a estudiar maestría en Estados Unidos de teología. Y en cada lugar que llegaba significaba también el aprendizaje de un nuevo idioma. Correcto. O sea, saliendo de Polonia uno tenía que aprender alemán y aparte inglés porque era el idioma que los niños estaban aprendiendo. Me acuerdo que mi papá nos prometió una computadora. Esos tiempos, tener una computadora en la casa era... Sí, era un lujo totalmente. Entonces tuvimos esos cassettes con conversaciones en inglés y ahí aprendimos y subió nuestro inglés. Nunca vimos la computadora. Creo que se convirtió en otro regalo más después, pero nos ayudó a enfrentar el mundo. Y sí, yo me acostumbré a estar en un lugar que no entiendo nada, pero con tiempo lo voy a aprender. Y eso me dio, creo que, la ventaja de poder trabajar con los idiomas. O sea que la inmersión total es la mejor herramienta, exactamente, ¿no? exactamente. Para aprender idiomas. Sí. Cuéntenos un poquito acerca de su experiencia laboral, dónde estuvo trabajando en estos últimos años. Bueno, ahorita trabajo en la Facultad de Teología como docente. Estoy responsable por los idiomas bíblicos, griego y hebreo, y también las materias que tienen que ver con Nuevo Testamento. Antes de esto trabajé por 9 años en Texas como pastor del distrito. Antes de esto trabajé un poquito como maestro de alemán en Sudáfrica. Oh. Y también otros trabajos como construcción, pintura, etc. Sí. Suficiente de esto para querer estudiar más, para no tener que trabajar tan duro. Pero todavía me encanta. Yo hago las reparaciones en la casa. Al final de cuentas es relajante, ¿no? Exacto. Uno ve los resultados ahí mismo. Sí. Porque también veo que le gusta mucho lo que es el outdoor. Sí. ¿Qué haces al respecto en ese sentido? Pues en ese momento no mucho. Tenemos unas gallinas. Tenemos unos animalitos y tengo un jardín,
una huertita donde intento hacer la guerra contra la maleza y las plagas. Pero para mí es un privilegio estar en octubre afuera y disfrutar el clima. Yo vengo de un país donde a esas alturas uno ya tiene que abrigarse y prefiere estar adentro. Entonces yo disfruto estar aquí. Excelente. Muy bien, queremos iniciar, Pastor, preguntándole acerca de la investigación, de esto de los nombres, ¿cómo surge y qué lo llevó a investigar acerca de los nombres? Es realmente una historia complicada. Yo quería estudiar la teología paulina, o sea, lo que escribe Pablo en las cartas, y ya escribí un exposé, un ensayo que me gustaría estudiar. Y lo mandé a varios profesores a ver si me aceptarían. Y de esos, no sé, unos 15, 20, solo contestaron 5. Ok, ven, vamos a platicar. Y de esos 5, nadie quería mi tema. Oh. Wow. Y la razón no es tanto de que era mal tema, nada más que decían que nosotros no creemos que Pablo escribió esas cartas. Wow. O tú eres adventista y nosotros somos luteranos y tenemos las diferencias teológicas tan grandes que estaríamos peleándonos todo el tiempo. Al final, el último me dijo, mira, tú tienes en tu currículum experiencia con los idiomas, tú eres un lingüista, ¿por qué quieres entrar en las discusiones teológicas? Porque necesitamos a alguien que haga un trabajo lingüístico relacionado con la Biblia, pero estamos revisando uno de los léxicos más prestigiosos para los estudios bíblicos del Nuevo Testamento, y nos falta alguien que se dedique a los nombres. Yo escuché eso y dije, ¿no podemos hacer algo más teológico? ¿Qué voy a estudiar ahí? Y he hecho, primer año y medio, yo estaba andando en la oscuridad. ¿Dónde le agarro este animal? ¿De qué lado? Y mi asesor lo apreció mucho, me decía, pues tú tienes el privilegio de, no hay un precursor, así que tú puedes inventarlo como lo quieras hacer. A la misma vez vas a estar perdido porque nadie lo ha hecho antes, claro, entonces tú tienes que inventarte el formato, claro, la investigación, y pues el privilegio me dolía por un tiempo. Y por fin lo terminé, se puede decir. O sea que no fue algo planificado, algo intencional, sino que las circunstancias te llevaron a interesarte en el tema de los nombres, ¿no? Sí. Y yo lo vi como el pie en la puerta a los estudios bíblicos, porque a ellos no les interesaba lo que a mí me interesaba de mi entorno adventista, pero ellos tenían necesidad de algo que yo podría ofrecer, y con esto pude entrar en un ambiente que antes era para mí cerrado, ¿no? Claro. ¿Fue en qué universidad? Humboldt de Berlín. Berlín tiene 2 universidades, tiene varias, pero las principales es Humboldt y la la libre, que era la occidental, y Humboldt era la oriental. Bueno, y me imagino que ahora, después de haber viajado por tantos países y escucha un nombre distinto, seguramente pensará, ay, este ha de ser de origen tal. Sí. De hecho, a mí me tocan las clases a veces en otras facultades y a veces hay nombres bien interesantes. Y yo me pregunto, oye, ¿y quién te dio ese nombre? Y se ponen, me miran así, ¿por qué estás interesado? Es que me dediqué 5 años a esto o más. Wow. Entonces me interesa ahora. Claro. Al principio era renuente, pero aprendí de que se puede sacar algo. Aunque parezca una piedra, se puede sacar agua de esa piedra, ¿no? Sí. Y es que uno no ve de la misma forma antes y después de que ya investigó algo, ¿verdad? Ya lo ve uno distinto. Pastor, y en su investigación, ¿qué diseño metodológico decidió usar para llevar a cabo la investigación? Porque si estaba picando piedra, digámoslo así, lo que decimos acá, picando piedra, empezar desde cero. Correcto. ¿Cómo se organizó para decidir el diseño metodológico de la investigación? Pues la pregunta que me lanzaron era desarrollar una teoría semántica de los nombres.
Ok. Me dijeron que si los nombres griegos antiguos están en los zapatos de niños, era una metáfora, los nombres del Nuevo Testamento están en pañales. No se ha dedicado tiempo. Era una mancha blanca en la área, entonces necesitamos algo. ¿Y cómo le hago? Entonces empecé a leer libros de lingüística y estudios de nombres, onomástica se llama. Y había varios tratados de diferentes épocas, diferentes nombres, diferentes clases de nombres. No había nada de todo el corpus del Nuevo Testamento. Okay. Era dedicado quizás a un evangelio o una región específica. Entonces lo que pues me inventé, o fui iluminado, comparar todos esos los listados y los tratamientos, cómo cada quien lo está llevando a cabo y escoger lo mejor de cada quien. Ahí voy a mencionar algunos recursos, algunos libros que son seminales en el área de estudios de nombres. Algunos que tienen que ver con nombres latinos, otros nombres griegos, otros de hebreos o semíticos. Y traté de distilar de ellos lo que más importaría para alguien que está leyendo el Nuevo Testamento. Y pues realmente copiar y pegar su formato y escoger la información más pertinente para el primer siglo, cuando suponemos que fue escrito el Nuevo Testamento. Y si es un nombre, digamos, en Atenas, pues nos enfocamos en la área geográfica de Grecia o Ática y compararlo con las inscripciones. Pues yo si hubiese empezado diría, bueno, ¿y mi nombre qué significa? Sí. Andrés. Sí. Andrew. Pues Andrés, a ver, ¿qué dije en mi léxico? Bueno, eso yo sabía antes porque pues tenemos esa vanidad que nos interesa nuestras cosas, ¿no? Cuéntanos. Andrés pues era un discípulo de Jesús. Y creo que por eso mis papás escogieron el nombre. Luego me metí y pues es algo bastante que me elogia a mí, que significa varonil o fuerte o valiente, ¿no? Que pues qué bien. Modestia aparte, decimos acá. Pero nota algo interesante. Un judío que vive en Galilea trae un nombre griego. Bueno, eso ya dice algo. O sea, es connotación totalmente cultural. Sí. El estudio de los nombres. Y era un pescador, no era alguien de letras, ¿no? Obviamente quizás podría leer. ¿Qué nos dice? Que su papá conocía griego, trabajaba con griegos y quería que sus hijos tengan un nombre que los griegos o romanos que usaban también el griego podían usar con facilidad y no batallar con la pronunciación para que tenga trabajo o lo que sea. Su hermano Simón, de paso su nombre proviene de hebreo, de Simeón, pero también existe un nombre griego que se llama Simón, que significa con la nariz aplastada. Entonces tenía su nombre que significa diferentes cosas en diferentes idiomas, pero era internacional. Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestros hijos, decidimos darles nombres que se podría usar en cualquier contexto lingüístico donde nosotros nos encontrábamos, en Estados Unidos, en México, en Polonia, que se usan los nombres para facilitarles la entrada a la sociedad. Entonces me imagino que su padre, un evangelio dice que se llamaba Juan, otro dice que Jonás. La manera como se escribe su nombre, Juan es Juanes, y la terminación es una helenización del nombre Juan. Entonces, hasta su propio padre se llamaba o presentaba en su nombre hebreo, pero con la terminación griega, en cierta manera actualizándose, contextualizándose en la sociedad contemporánea. Hace un tiempo atrás hicimos un paseo en Turquía, en la zona de las 7 iglesias. Sí. Fuimos a un hotel. Bueno, más que un hotel era una posada y en realidad resultó ser una posada de gente de origen griego. Era una posada que tenía más de 300 años
y cada habitación tenía un nombre griego. Hércules era una de ellas y demás, ¿no? Sí, sí. Y nos llamó la atención cómo se identificaban, eso que usted está mencionando. Era una familia que hacía muchos años ya, quizás más de una generación, que estaban en Turquía, pero todavía mantenían sus raíces griegas. A través de sus nombres. A través de los también. nombres, sí. Eso vemos mucho en los nombres de las personas que se encuentran, judíos que se encuentran en Judea. Los nombres son casi todos hebreos o semíticos. Pero si uno mira la población judía afuera de Judea, digamos que en Egipto, Alejandría o Cirenaica o Asia Menor, tenemos, por ejemplo, de Alejandría viene Apolos. Apolos es un nombre de un dios griego, uno de los principales. Pero era una persona bastante religiosa que predicaba acerca de Jesús. Y parece que los judíos afuera de Judea no eran tan aferrados a mantener los nombres originales de su cultura, pero les importaba más de contextualizarse en el entorno donde vivían. Y eso es interesante porque hay nombres como Isidro. Muchos nombres donde usan Apolos, Isis, y son judíos. Ellos en cierta manera, no es sincretismo, pero veían que si es el Dios de la luz, ahí le conectaban con los atributos de Dios de los cielos. No eran tan conservadores como uno pensaría. Y hace un momento conversábamos acerca del primer nombre que se menciona en la Biblia. Adán. Sí. Adán, sí. ¿Qué en cuanto al nombre Adán? Esto sí es interesante, porque Adán en hebreo literalmente significa hombre. Y también es con M. En español cambió al N. Adma significa tierra. Entonces, hombre proviene de la tierra. Y la traducción de la Biblia hebrea a griego, que se llama comúnmente Septuaginta, a veces traduce la palabra Adam como hombre y a veces le traduce como nombre propio, Adam. Y es interesante cuando decide llamarlo hombre y cuando decide llamarlo ya por nombre propio. En la genealogía que tuvo su hijo Caín, Abel, y luego la genealogía capítulo 5, Set, etc. Adam es traducido como nombre propio, Adam. Pero en los capítulos 2 y 3 no se dice y Dios creó a Adam, se dice Dios creó hombre, antropos. Entonces es una palabra, un sustantivo común, general, que a través de la narrativa de Génesis 1 al 3 se convierte en nombre propio. Pero también mencionabas que no siempre fue utilizado como nombre propio. De hecho, no fue utilizado como nombre propio hasta los tiempos medievales. Okay. No, puede haber dos razones. Quizás por la ambigüedad, que Adam significa hombre y pues... Hombre, ven para acá. Hombre. Sí, no tanto. Eva también, la viva, ¿no? Como que sabemos que mi hija es viva, ¿no? No era como muy interesante ponerles así. O esto, o otro es que era un nombre sagrado. Hay ciertos nombres que en los tiempos del Nuevo Testamento no se usa como nombres para niños y niñas. Por ejemplo, no hay ni una Sara, ni una Eva, ni un Abraham, ni un Moisés, ni David. Son personajes demasiado elevados, sagrados, sí, para... divinos, creo que apenas después de la conquista musulmana, cuando se dieron cuenta los cristianos que los musulmanes le ponen el nombre de su profeta a sus hijos, dijeron, bueno, nosotros vamos a empezar a usar Jesús también. Eso no vas a encontrar un Jesús en Europa Oriental o central. Para ellos todavía no, solo puede haber uno, ¿no? De hecho, pero en España, como estaba bajo la conquista musulmana, si ellos pueden tener a Mohamed de hijo, yo también voy a tener hasta una hija, Jesús. Tengo un compañero que se llama Yeshua. Y la primera vez que me encontré con ese nombre, nunca había encontrado una persona con ese nombre. De verdad. Josué. Josué. En otras palabras, Jesús. Yeshua, sí. ¿verdad? Jesús en Nuevo Testamento y Josué en Nuevo Testamento tienen el mismo nombre, Jesús.
cuando se refiere a Josué en Hebreos, la carta de los Hebreos, se dice, y Jesús, etc. Se refiere no a Jesucristo, se refiere a Josué. Claro, sí, sí, sí. Pastor, y entonces durante 5 años estuvo estudiando las culturas griegas, romanas, para ver los orígenes de los nombres, ¿cierto? Sí. Y entonces me imagino que por ahí encontró similitudes quizás entre las culturas. ¿Cómo es que se dieron esas similitudes? ¿Cómo es que se van formando las similitudes de los nombres entre cultura y cultura? O que decimos, bueno, acá en América es lo equivalente a lo que en Estados Unidos es esto. Entonces, ¿cómo es que las culturas van intercambiando, digamos, o imitando los nombres, ¿no? Cada idioma tiene su propio vocabulario, entonces eso se va a diferir, pero en cada de los 3 lenguajes principales en cuales aparecen los nombres del Nuevo Testamento, griego, hebreo o semíticos y el latín, existen ciertas categorías que se podría decir, esos comparten. Por ejemplo, nombres que son teofóricos, que tienen una parte de un nombre de Dios. Por ejemplo, Timoteo. Okay. Timos es estimado y Theos, Dios. Ajá, Estimado sí. por Dios. Estimado por Dios, sí. Lo tenemos también en los nombres, semíticos o hebreos como Eleazar. Oh, okay. Él es Dios y Azar ayudó. Oh, Dios okay. ha ayudado. Sí. Es una declaración del pasado. Dios ayudó. Quizás ayudó a que tengamos ese hijo o es una alabanza, ¿no? Dios es nuestra ayuda. ¿Cuántos significados se sabe, pastor? Ahorita me vino la... Pues no me pregunte porque se me va a olvidar. Aquí tengo el recurso. Lo leí antes de venir para refrescarme. Y sí, son unos 350 nombres, más o menos, Wow. porque a veces no estamos seguros si un variante textual, si es un nombre o es nada más un error de un escriba y pues ahí se quedó. Entonces hay nombres que son teofóricos. En griego, en latín, algunos nombres realmente no tenemos tantos. Creo que ahí hasta puse cuántos tenemos de latín. Que me imagino que deberán ser. Los latinos solo 45. Okay. Hebreos o semíticos 109, más árabes, egipcios y acadios 28. Y griegos 93 y latinos 45. Wow. Lo interesante es que la disposición de los judíos del primer siglo de adoptar nombres no judíos. Okay. Marcos, que escribió el Evangelio, Sí. Juan Marcos. Marcos Ajá. es un nombre latino. Sí. Jesús, Justus. Justus, sí. Jesús. Incluso Justas. Y Justus. Porque, ¿verdad? Es Sí. algo similar. Es o el justo sonido. en latín, ¿no? Ajá. Es un adjetivo. Y eso es el lenguaje de los que están ocupando su tierra, pero ellos adoptan sus nombres, no necesariamente para darles la bienvenida, pero para proveerse una entrada. Es como cierto tipo de pasaporte. Claro. Sí, sí, Pablo sí. tiene el nombre Saulo para su entorno judío, pero cuando cruza a Chipre y ahí se presenta antes de Sergio Pablo, Okay. comparten ese nombre. Sí. De ahí, entonces, el libro de los Hechos solo menciona a Pablo, no menciona a Saulo. ¿Por qué? Porque se encuentra en el ambiente greco-romano. Y lo interesante del encuentro con Sergio Pablo, que Pablo y Bernabé llegan a ir a Panfilia de Cilicia y Antioch y Derbe y Listra son los lugares donde las familias de los Sergi Pauli tenían grandes fincas en Asia Menor. Hechos nos dice que Sergio Pablo creyó el Evangelio y luego como que les da una recomendación, ve con mis familiares a Listra y Derbe, y parece que Pablo compartía el apellido, así que ¿somos primos? ¿No? Sí. Familiares. ¿Cómo Pablo alcanzó ese nombre? Muy probablemente sus padres, sus antepasados llegaron a Tarso como prisioneros de guerra
de Pompeyo, Okay. antes del primer siglo, y alcanzaron su libertad y se quedaron ahí Claro. como ciudadanos de Tarso y por eso ciudadanos romanos. Sí, sí, sí. Pastor, entonces esto quizá pudiera hacer referencia a que en la similitud de los nombres pudiera decirse que también hay una mezcla de culturas ya. Exactamente. ¿Verdad? En una persona puede tener 3 nombres de 3 diferentes idiomas. Culturas y razas también. Sí, ¿verdad? y es a propósito, para Ajá. proveerle... usted menciona que yo tengo varios documentos de, Sí. de ciudadanía. No que los colecciono, pero hace la vida más fácil para poder Sí, viajar. viajar, y sí, visitar. sí. Y me imagino que Pablo, teniendo esa doble ciudadanía, ciudadanía. aparte conocimiento de la sociedad griega, eso facilitó que él pudo viajar por todo el imperio y predicar el evangelio. Si miramos los compañeros de Pablo, compañeros de viaje, casi todos tienen un nombre semítico y uno latino o griego. Wow, ¿Qué quiere decir? Son personas cosmopolitas. Ajá. Y eso facilita que ellos puedan viajar con él y empezar las nuevas iglesias. De hecho, hay algo curioso porque esa historia se repite en la actualidad de mi país. Soy de Argentina. Ujú. Es muy común mencionar a la gente, a ver, ¿cómo es tu apellido? Sí, 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 sí. Tú eres de tal lugar, es español, es francés o es alemán y demás. Y de hecho, la primera pregunta dice, ¿ya tienes ciudadanía europea? Porque, como tú dices, Sí. es una facilidad para recorrer el mundo, ¿verdad? Y eso no es lo que yo descubrí, eso fue Gordon Mix de Australia, que publicó un libro acerca de los compañeros de Pablo. Y él resaltó específicamente sus nombres. Si los agrupas, los compañeros de viaje de Pablo, todos tienen esa habilidad de adaptarse a la sociedad greco-romana, aunque tiene trasfondo semítico, Y de hablar, por sus nombres poder y su comunicarse, habilidad, ¿no? sí. En esos Sí. idiomas también. Y los nombres, Mimetizarse, ¿no? aunque tienen su significado teofórico o otro, nos dice algo acerca de las condiciones sociales de los primeros cristianos. Ahora, los nombres también tenían que ver con cualidades deseadas, Características, Correcto. porque es muy difícil contexto. saber, ¿no? ¿Cómo déjame- va a ser el bebé? Ahí hay un ejemplo interesantísimo. Ananías, el suegro de Caifás, los dos Sí. que condenaron a Jesús. Ananías significa Yahweh ha sido misericordioso, mostrado gracia. De los escritos de Josefo Flavio, sabemos que Ananías era uno de los más duros, más exigentes sumos sacerdotes, de tal manera que él exigía que sus sacerdotes abajo de él proveían la cuota de los diezmos que él les ponía, y si no lo ponía, él mandaba a sus verdugos a sus casas y les quitaba su trigo. Los sacerdotes menores sufrían hambre hasta casi la muerte, porque ese nombre que tenía ese hombre que tenía el nombre de gracia y misericordia era completamente lo opuesto. Wow. Y uno leyendo y entendiendo el significado del nombre se da cuenta qué irónico, que obviamente no se inventó el escritor del Evangelio el nombre, porque sabemos de fuentes históricas que existía ese sacerdote que tuvo 5 hijos, así que a través de sus hijos también, y su yerno manejaba el negocio. Y era bastante malo, se podría decir. Severo. Pero severo. Y esto añade ironía a la narrativa y no es cuento, eso es la realidad. O sea, dicen que la realidad es más Dura interesante, más sí. interesante que la ficción. La ficción, sí. Y también tenemos, por ejemplo, Jairo, su hija estaba enferma, manda traer a Jesús, por favor, ven, mi hija se está muriendo. Luego le dice, no, ya, déjalo. Jairo significa es levantado en hebreo, o es alumbrado. Sí, ok. Entonces, si estás consciente del significado del nombre, eso añade a ese episodio de sanación de la hija que no te desanimes. Ajá. Será levantada, Sí, ¿no? sí, sí, Talita sí, Kumi sí. le va a decir. Sí. Y eso añade ironía, aunque
¿Y cómo los no nombres? puede ser inventado, ¿no? Porque Claro. si es un nombre común en primer siglo, tenemos inscripciones, tenemos usuarios con ese nombre y sabemos que, ok, de hecho ahí tengo una tablita que se podría compartirla ahorita, ¿no? No sé si se puede ver, Sí. se puede apreciar. Aquí tenemos dos columnas. A la izquierda, los nombres más populares en Palestina, o sea, Galilea, Judea, en la cercanía de Jerusalén. Los nombres más populares que hemos encontrado en la arqueología y también en los escritos de Josefo Flavio. Simón o Simeón, José, Judas, Eleazar o Lázaro, Juan, Ananías, Hananías, Jesús. Tenemos 73 Jesuses en primer siglo. 73. Ahora, yo me había preguntado, eso aparte, si es tan popular ese nombre, quizás le hubieran dado el nombre de Jesús al Salvador igual, porque era tan popular, ¿no? Oh, Lo mismo entiendo, con sí. Juan. Sí, Juan sí, es sí. el nombre quinto más popular. Ajá. Ahí tenemos Miriam, Salomé, Mateo, Jacob, Ananías, etc. Luego, los nombres en Nuevo Testamento que son más populares en esta región, noten, el más popular otra vez es Simón, Jacob, lo que tenemos aquí número 11, María, Judas, José, Juan, Mateo, Hananías, Jesús, Zacarías, etc. Lo que quiere decir que 8 de los top, los mejores, más populares 10 nombres del Nuevo Testamento se encuentran dentro de los 10 más populares nombres en la realidad, en las inscripciones. No había arqueología en el tiempo cuando se escribió el Nuevo Testamento. Eso nos dice que los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento concuerdan con la realidad de la onomástica de ese tiempo. No fueron inventados. Y es interesante porque hay escritos donde uno se da cuenta que el escritor se inventa un nombre, que es fuera de contexto, fuera de la historia, nada más porque lo encontró en el Antiguo Testamento y ahí lo mete. Tenemos un texto de pseudo Cirilo de Jerusalén, donde se cuenta, es un protoevangelio, es un texto acerca de antes del nacimiento de Jesús, que el padre de Hanna, la profetisa, se llamaba Abiatar. Abiatar era sacerdote en los tiempos de David y fue rechazado porque él apoyó Adonías, el hijo de David, y después de Salomón solo el Sadoc quedó como sacerdote. O sea, Abiatar se envolvió en infamia en el resto de historia, así que no se encuentra ni un otro Abiatar en la historia de Israel hasta los tiempos. Pues no. Como tampoco se encuentra mucho Judas, ¿no? Judas se volvió un nombre que casi... O a lo mejor sí era común y muy casi interesante. Sí. Fíjate que dice, piel de Judas, ¿no? Por lo despectivo como los cristianos Sí, lo han usado en el pasado. Pero noten que el Nuevo Testamento no usa nombres fuera del contexto histórico y contexto local. Entonces nos dice que Hechos, los Evangelios y las menciones de otras personas que viven por lo menos en Palestina, porque eso es nuestro control de las inscripciones, son auténticos. No tenían acceso a bases de datos, cuáles nombres son los más populares. Realmente son nombres auténticos. Y eso es un argumento contra los escépticos de la veracidad de los evangelios y hechos. No hay muchos, pero hay algunos que dicen que no, hechos no es historia, es pura propaganda cristiana. Bueno, los nombres nos dicen que no, así eran los nombres, específicamente. Wow. Y es un argumento que uno no lo ve a menos que dedica 5 años a esos nombres. Y hay varios nombres que solo aparecen en el Nuevo Testamento y ni siquiera en el Antiguo, como Jusa, uno de los esposos de una de las mujeres que siguió a Jesús. Hay varios de estos. Y en la ciencia de onomástica, si aparece un nombre tan raro en un texto, eso otra vez es un argumento que sí es verídico. Porque si yo quiero crear un texto tendencioso, con sesgo, yo voy a usar nombres que sí son comunes para que nadie lo cuestione. Pero Lucas, al incluir nombres que no encuentras en ningún otro entorno,
probablemente así se llamaban y tenían nombres bien raros. Pero así lo puso. Porque si yo quiero convencer a la gente de algo que no es verdad, nada más que me estoy inventando, si yo escribo un libro acerca de algo que ocurre en Montemorelos, Nuevo León, 2024, yo me voy a ver qué nombres aparecen en Montemorelos en ese tiempo, ¿no? Ahora tenemos recursos, o por lo menos hablar con la gente, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y usar esos nombres. Mientras que si él incluye nombres que no son tan populares, eso es otra señal auténtico. Wow. Y yo estaba buscando beneficios de lo que estoy haciendo. Y eso fue uno de estos, que es un sello de autenticidad. Sí, o sea que podemos decir que a través de la historia la humanidad se ha comportado de la misma manera al elegir los nombres, ¿verdad? No. ¿O no? No. Se pueden ver diferentes épocas, especialmente en los nombres semíticos, hebreos, los antediluvianos. No sabemos exactamente qué significan sus nombres. Okay. Algunos tienen etimologías donde hay discusión, qué significa esto, qué significa otro. Pero en los tiempos muy antiguos, desde el diluvio hasta los patriarcas, hay muchos nombres que son de la naturaleza. Animales, plantas, abejas. Por ejemplo, Simeón, la etimología que dice Génesis que Dios me ha escuchado, que podría provenir de Shama, que es escucha. Pero Simeón realmente es más cercano a la etimología de pequeño hiena o pequeño lobo. Oh. Y es un nombre que ocurre afuera del Antiguo Testamento, en los escritos de Ras Shama, Ugarit, los acadios. De hecho, es una gran biblioteca que se descubrió y todavía se está estudiando todo. Nombre como Jacob realmente significa que Dios lo proteja. Pero como que sirve para la narrativa de Jacob, que luchador y que engañador suena como alguien que engaña. Entonces se usó en la narrativa que, no, pues se llama Jacob porque me engañó. Pero ¿quién va a dar a su hijo el nombre engañador? No, pues no. ¿No? O sea, con toda la bueno, ahora lo dan, pero no saben el significado no, que pero, tuvo en ese momento. La idea creo que es siempre la misma. Si le das un nombre a tu hijo o hija, quieres lo mejor para ellos. Claro. Palma, Tamar. O sea, es bello, es algo que tiene gracia. Entonces, Jacob es que sea protegido. Isaac, que pueda, que él sería, que tenga buena fortuna, ¿no? Sí, entonces, hay una categoría que se llama nombres de deseo. Que Dios lo bendiga. Okay. ¿No? Buenos deseos. Que Dios lo ayude. O sea, y eso dice más acerca de los padres que acerca del que tiene el nombre, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir una generación antes. Sí. Y eso se cambia. Algo interesante entre los nombres de los macabeos. ¿Han escuchado de los libros de macabeos? Eran hijos de Simón Macabeo, que se rebeló contra los griegos que habían ocupado Palestina. Ellos llegaron a ser reyes sacerdotes. Un ideal, ¿no? No solo tenían control sobre la religión, pero también sobre las cosas políticas. Y muchos de ellos tenían, creo que aquí tengo nombres asmoneos. Noten, entre los descendientes de los macabeos había 3 Matías, 3 Juanes, 2 Aristóbulos, 2 Antígonos, 2 Alexander. Son nombres griegos, ¿no? Y 2 comunes Judas. también ahora. Sí. Comunes, sí. Sí. Hircano, Simón, Eliezer, Jonatán, Mariam y Salomé y Absalom. Son nombres de la realeza asmonea hasta que llegan los romanos y los quitan otra vez. Oh, wow. Entonces, ¿qué pasa? Los padres viviendo en el primer siglo le dan a sus hijos nombres asmoneos. Jacobo, Mateo o Matías, Judas, Juan. Hubo un Jesús que se cambió su nombre a Jasón, un nombre griego, que incidentalmente Jasón significa lo mismo que Jesús, que puede ser sanado o que puede sanar. Es que él quería... ¿De Jasón viene Jason? Jason, sí. Parece, ¿verdad? Jason está ahí. Y ahora
Él quería ser más griego que hebreo, porque la sociedad en ese momento... O el Gerson. No, eso es otro. Es otro. Okay. Pero ¿qué quiero decir? Hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, esos nombres asmoneos son súper populares. Los tenemos representados en el Nuevo Testamento, mucho. Porque los padres tienen esa idea que va a volver el Mesías y restablecer este reino sacerdotal en nuestro país. Y se crea mucha revolución, mucho pleito, y no ocurre esto. Se destruye Jerusalén. Hasta el segundo siglo siguen permaneciendo esos nombres. Después del segundo siglo desaparecen Mateo, Judas, Simón, Jacobo, desaparecen. Wow. Esa esperanza política okay. se cambia y empiezan a usar los nombres bien antiguos, bien sagrados, como Abraham, Moisés, David. O sea, después de esa gran derrota se vuelven más conservadores y más aferrados al original, al pasado. O sea que es así como aparecen y desaparecen los nombres, ¿no? Exactamente. Se nos está hablando de aparecer y hoy en día podríamos decir, bueno... Y tiene que ver con la historia. Ahí en el caso de historia, en sí. nuestro contexto, a la política, al deporte sobre todo. Sí. ¿no? Sí. Pastor, ¿qué impacto espera usted que tenga el trabajo que ha desarrollado acerca de este tipo de estudios? Tenemos solamente 2 minutos, pero quisiéramos resumir. Yo espero ser criticado bastante, porque no soy el primero. De hecho, traje un libro que es por Lautaro Roig Lanzillotta. Mientras que yo estaba escribiendo, él publicó un libro, Diccionario de Personajes del Nuevo Testamento. Y dije, ¡oh! Me ganaron. Y es una publicadora bastante prestigiosa, Almendro, de Herder. Pero me di cuenta que él no se mete en los detalles que yo metí. Entonces... esperamos entonces su libro, doctor. Sí, de hecho, estoy trabajando en el texto. Estoy buscando un ejemplo, cómo aparecen el artículo 1. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, el nombre Alfeo. Nos dice cómo se escribe, dónde aparece, o sea, una concordancia. Cómo se escribe en diferentes formas, en diferentes manuscritos. Entonces es un trabajo con los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. También de dónde viene arameo, que significa reemplazo, sustitución. Muchas veces un niño moría y su hermano, cuando nacía, le decían, él es el reemplazo por el hijo que perdí. Entonces alfeos, en cierto sentido, es el reemplazo por lo que hemos perdido, ¿no? Y lo conocemos como Alfio también. Sí. Y luego, o Alf. ¿Quién también más escribe acerca de esto? ¿Y cuántos? Tenemos un judío del primer siglo que tiene ese nombre en Palmira, en Siria. Tenemos 4 judíos en Judea. Ajá. Y también tenemos un alfeos en un papiro en Egipto. Que quiere decir que no es un nombre único. Sí, aparece. Hay personas que lo traen. Y esa popularidad nos dice que, no era raro, era esparcido. Y si a veces encontramos a alguien con un nombre bien raro, entonces decimos, no, pues los padres estaban bien creativos, ¿no? Para que sea único, ¿no? Sí, claro. Pero también cuando es un nombre muy popular, entonces te da una idea, no querían exagerarle, querían que sea... Sí. Espero que otros van a excavar más y sacar más información. Se están publicando más libros acerca de las inscripciones. Nos da más material para comparar y esperamos que esto nos da un mejor entendimiento del cristianismo del primer siglo temprano y también el judaísmo del primer siglo. Y nos queda hablar acerca de lo que serían los nombres y la identidad, cosa que vamos a dejar para otro momento, porque realmente el nombre sí te da identidad, ¿no? Exacto. Tú eres... primordialmente, sí. Por eso queremos en este momento saludar y despedirnos hasta el próximo programa de Ciencia y agradecer a todos nuestros oyentes por habernos acompañado. Acabas de ver Ciencia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.